Bienvenidos al curso de Contabilidad Básica. Continuamos con la unidad 1 Generalidades. Hoy estaremos hablando sobre principios de contabilidad generalmente aceptados. Las normas internacionales de la contabilidad, la cuenta y el saldo. Comencemos. 1. Principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Definición. Son convenciones, reglas y procedimientos particulares, aceptados en las prácticas contables y que tengan suficiente soporte, otorgado en una oportunidad determinada por parte de una institución profesional autorizada. Objetivos. Dar uniformidad a los criterios contables para el registro de las operaciones. Establecer tratamientos especiales para operaciones contables específicas. Orientar a los usuarios de los estados financieros. Sistematizar el conocimiento contable. Los principios de contabilidad generalmente aceptados se clasifican en postulados o principios básicos, los cuales son los de equidad y pertinencia. Existen también los principios generales, los cuales se dividen en supuestos derivados del ambiente económico, donde se incluyen la entidad, el énfasis, la cuantificación y la unidad de medida, los principios para cuantificar las operaciones. También son parte de los principios generales. Este incluye el valor histórico, la dualidad económica, los negocios en marcha, la realización contable y el periodo contable. Dentro de los principios generales están los principios aplicables a los estados financieros, en los cuales incluye la objetividad, la importancia relativa a la comparabilidad, la revelación suficiente y la prudencia. Principios básicos. Equidad. Los registros financieros contables no se registran o informan de acuerdo a los deseos individuales de una persona natural o jurídica. Pertinencia. La información contable debe referirse o estar útilmente asociada a las decisiones que tiene como propósito facilitar o a los resultados que desea producir. Principios generales. Supuestos derivados del ambiente económico. Entidad. La empresa es un ente jurídico, por lo que su contabilidad versará sobre los bienes, derechos y obligaciones de la empresa y no sobre los correspondientes a sus propietarios. Énfasis en el aspecto económico. La contabilidad financiera enfatiza el aspecto económico de las transacciones y eventos, aun cuando la forma legal pueda discrepar y sugerir tratamiento diferente. Cuantificación. Los datos cuantificados proporcionan una fuerte ayuda para comunicar información económica y para tomar decisiones racionales. Unidad de medida. El dinero es el común denominador de la actividad económica y la unidad monetaria constituye una base adecuada para la medición y el análisis. Principios para cuantificar las operaciones. Valor histórico. Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente, o la estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados contablemente. Dualidad económica. Para una adecuada comprensión de la estructura de la entidad y de sus relaciones con otras entidades, es fundamental la presentación contable de a. los recursos económicos de los cuales dispone para la realización de sus fines y b. las fuentes de dichos recursos. Negocio en marcha. La entidad normalmente es considerada como un negocio en marcha, es decir, como una operación que continuará en el futuro previsible. Realización contable. La contabilidad cuantifica, preferentemente en términos monetarios, las operaciones que una entidad efectúa con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan. Período contable. La vida de la empresa se divide en N periodos contables con el fin de informar acerca de los resultados de su operación y de su situación financiera. Principios aplicables a los estados financieros. Objetividad. Las partidas o elementos incorporados en los estados financieros deben poseer un costo o valor que pueda ser medido con confiabilidad. Importancia relativa. La información financiera únicamente concierne a la que es, en atención a su monto o naturaleza, suficientemente significativa como para afectar las evaluaciones y decisiones económicas. Comparabilidad. La información financiera permitirá comparar la situación y resultados en operación de una entidad en periodos diferentes de su vida y con otras entidades,
siendo necesario que las políticas contables sean aplicadas consistente y uniformemente. Revelación suficiente. La información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad. Conservatismo o prudencia. Las incertidumbres inevitablemente circundan muchas de las transacciones y eventos económicos, lo cual obliga a reconocerlos mediante el ejercicio de la prudencia en la preparación de los estados financieros. 2. Normas internacionales de la contabilidad. Definición. Son un conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados financieros, desde lo que debe presentarse hasta la forma en que debe presentarse. Listado. Normas internacionales de la contabilidad. 1. Presentación de estados financieros. 2. Inventarios. 7. Estados de flujo de efectivo. 8. Políticas contables. Cambios en las estimaciones contables y errores. 10. Hechos ocurridos después de la fecha del balance. 11. Contratos de construcción. 12. Impuesto a las ganancias. 16. Propiedades, planta y equipo. 17. Arrendamientos. 18. Ingresos ordinarios. 19. Beneficios a los empleados. 20. Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas. 21. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 23. Costos por intereses. 24. Informaciones a revelar sobre partes relacionadas. 26. Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro. 27. Estados financieros consolidados y separados. 28. Inversiones en empresas asociadas. 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. 30. Información a revelar en los estados financieros de bancos e instituciones financieras. 31. Participaciones en negocios conjuntos. 32. Instrumentos financieros. Presentación e información a revelar. 33. Ganancias por acción. 34. Información financiera intermedia. 36. Deterioro del valor de los activos. 37. Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. 38. Activos intangibles. 39. Instrumentos financieros, reconocimiento y medición. 40. Propiedades de inversión. 41. Agricultura. 3. Definición, propósito y elementos de la cuenta. Definición. Es la unidad básica de la contabilidad, se utiliza para registrar los cargos, debe, y los abonos, haber, de las transacciones realizadas por la entidad. Propósito. Es registrar los aumentos y disminuciones de las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, complementarias y de orden, entre otras. Los elementos de las cuentas son, nombre de la cuenta, código de la cuenta, o folio, debe, lado izquierdo, registra los cargos, haber, lado derecho, registra los abonos, saldo, diferencia de los cargos menos los abonos, entre otros elementos. Reglas prácticas para el cargo y el abono. Cargar o debitar a una cuenta significa, anotar en el lado izquierdo, debe, el importe o valor respectivo. Abonar o acreditar a una cuenta significa, anotar en el lado derecho, haber, el importe o valor respectivo. 4. El saldo. Definición. El saldo de una cuenta es la diferencia entre el debe menos el haber. Puede suceder que el saldo sea deudor o acreedor o cero. Cuando una cuenta presente saldo deudor significa que la suma del debe es mayor que la suma del haber. Cuando una cuenta presente saldo acreedor significa que la suma del haber es mayor que la suma del debe. Es importante destacar que todos los activos se originan con saldo deudor. Los pasivos se originan con saldo acreedor. El patrimonio se origina con saldo acreedor. Los ingresos se originan con saldo acreedor. Los costos y gastos se originan con saldo deudor. Todas las cuentas complementarias se originan con saldo contrario a la cuenta que complementa. Esto es todo por hoy, gracias. Y si le gustó denle like y suscríbanse al canal.